Bueno, buenos días, Egunon, y bienvenidos a este webinar de la Oficina Serapime del Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa, titulado La importancia del e-branding, en el que vamos a tener como ponente a Asier Pérez Subijana, el CEO de Ilusionas. Es un profesional, pues ya con más de 15 años trabajando bajo la marca de Ilusionas, pero con una experiencia anterior también de varios años en el mundo del marketing. Así que esperamos que tengamos una jornada muy interesante en la que podáis aprender y ver unas tendencias de última hora. Bueno, antes de nada, voy a presentar qué son las oficinas Celerapime. Bueno, son una red de oficinas puesta en marcha en toda España por el Ministerio para la Transformación Digital de la Función Pública. Está financiada con los fondos FEDER de la Unión Europea y tiene como objetivo dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de las pymes y profesionales y fomentar la implementación de soluciones de digitalización. Bueno, ¿cuáles son las tareas principales que realizamos en la oficina Serapime de Guipúzcoa? La principal de ellas es la organización de estas jornadas de sensibilización sobre la digitalización en las empresas. También acompañamos a las pymes y a los autónomos, a profesionales que quieran dar esos primeros pasos en la digitalización. Y luego somos una entidad de puesta en contacto entre los agentes digitalizadores y las empresas beneficiarias en el marco de la ayuda del Kit Digital. Pues ya sin más, voy a dar paso a Asier Pérez, que va a ser quien nos va a dar la jornada. Adelante, Asier, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Muy buenas a todos. Como ha dicho Alfonso, que bien me ha presentado, que pues llevo ya más de 15, 20 años ya en el sector del marketing digital, el tema de branding también, branding, y por eso un poquito la charla que tenemos ahí pendiente, pues para hablaros específicamente del e-branding, ¿no? Que es un poco la evolución electrónica digital de lo que conocemos por branding, que es la potenciación de la marca de cada empresa, construyendo marcas digitales con impacto. Pues bien, me presento aquí brevemente. Como ha dicho Alfonso, soy Asier Subijana, nacido en Ilusionas, y simplemente deciros pues, que a lo largo de mi carrera he ayudado a muchas marcas a construir su identidad tanto analógica, lo que es el branding de toda la vida, como digital, y a destacar entornos altamente competitivos, ayudándoles a crecer y a madurar hasta cumplir sus objetivos, ¿vale? Porque es una parte muy importante que ya vamos a ir viendo ahora. El branding no solo es la parte de crear, sino de crear, de crecer, madurar y al final construir una personalidad bastante potente. El e-branding es la gestión y construcción de una marca, perdón, en el entorno digital, y no se trata solo de tener presencia online, sino de transmitir una identidad coherente, generar confianza y diferenciarse en un mercado hoy en día bastante saturado. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el branding hoy en día? Porque vivimos una era digital donde la primera impresión de una marca suele ser online, y una marca fuerte en Internet genera mayor visibilidad, reconocimiento, confianza y credibilidad, y sobre todo diferenciación respecto a la competencia. ¿Vale? Hace muchos años, cuando hablábamos de Internet, lo principal que se solía decir era estar presente. Hoy en día, desde hace ya mucho tiempo, con estar presente no es suficiente, ¿vale? Hay que pensar mucho más las cosas, hay que tener una estrategia. Es un poco más complejo porque hay mucha más competencia y porque digamos que los usuarios, al final las personas que navegan Internet, cada vez sabemos más, exigimos más y por lo tanto nos requiere un poco más de reflexión. ¿Cuáles son los elementos clave del e-branding? Pues yo lo he resumido en 5, sobre todo, ¿vale? Identidad visual, el tono y la voz de marca, la estrategia de contenido y la reputación online, junto con la experiencia de usuario y la interfaz de usuario. ¿Vale? Suele pasar hoy en día que cuando hablamos de branding, mucha gente lo asocia directamente o únicamente a la identidad visual, pero como veis, no es más que una de las 5 patas que conforman el branding y el e-branding. ¿Vale? Seguimos. Opa, ahora, perdón.
Empezamos por la identidad visual, ¿vale? Que es lo que más os puede sonar seguramente. Dentro de la identidad visual, uno de los pilares básicos es el naming y el logotipo, ¿vale? El nombre debe ser sencillo, fácil de recordar, que no exista competencia alguna con nombre similar y que tanto el dominio como su usuario en las diferentes redes sociales y plataformas digitales esté libre. ¿Vale? Debe ser simple, representativo y adaptable el logotipo. ¿Por qué digo esto? Porque por experiencia también me encontré con casos, negocios que empezaban, buscaban un nombre que les gustaba, que era fácil de recordar, etcétera, pero yo, por ejemplo, como profesional, lo primero que hago es hacer una búsqueda de ese nombre en Internet. ¿Y qué me suelo encontrar? Con que ya hay empresas, o bien que tienen un nombre muy similar y que ya de por defecto, en cuanto a posicionamiento y todo, te lo van a poner muy difícil. Vale, entonces, a diferencia del branding, si vamos a tener una marca digital, es muy importante que hagamos un estudio, un análisis del nombre que vamos a tener y que hagamos una búsqueda bastante explícita, no solo a nivel de dominios, sino a nivel de usuarios de redes sociales y a nivel de búsquedas que vamos a encontrar a día de hoy antes de crear la marca. Vale, esto es importante. Seguimos con identidad visual. Los colores y la tipografía, tanto los colores como la tipografía deben ser coherentes con la personalidad de la marca. En el caso de una tipografía de carácter imprenta, ¿no? Pues si es una marca que todavía no ha dado el salto a digital, puede ser lo que llamamos tipografías con serifa, un poco más antiguas o lo que sea, hay que intentar hacer un esfuerzo a ver si encontramos un símil en formato web, ¿vale? Todas las tipografías se pueden importar y exportar a una web, pero si podemos utilizar ya fuentes adecuadas para este tipo de canales, mucho mejor. Y en lo que respecta a la web y las redes sociales, muy importante en el branding, uniformidad en todos los canales, tanto en el diseño como en el lenguaje, el tipo de recursos visuales, si va a ser una marca que va a utilizar recursos ilustrativos, más de imágenes, el tipo de imagen, de impacto, incluso el tipo de ángulo que se utiliza en las imágenes, el tipo de foco, de zoom, todo este tipo de cosas hay que pensarlas muy, muy bien antes de echar a andar. Esto en lo que respecta a la identidad visual. Tono y voz. Vale, como os decía antes, mucha gente cuando habla de branding, etcétera, se centra principalmente en la identidad visual. Y como os he dicho, solo es una de las 5 patas importantes de todo esto. En cuanto al tono y la voz, hay que buscar un tono, ya sea formal, informal, técnico, cercano, humorístico, pero hay que definir uno. Vale, es importante. Estilo. ¿Qué estilo vamos a tener en cuanto a comunicación? Amigable, cercanos, inspiradores, educativos y la consistencia, que esto es lo más complicado. Mantener el mismo tono en todas las plataformas. Vale. Todo esto, como vamos a ver ahora, se basa en una reflexión primera en cuanto a estrategia. Si todo esto lo definimos al principio, seguramente podamos construir una marca, un e-branding sólido. Estrategia de contenido. ¿Sobre qué vamos a hablar en nuestra marca? ¿Sobre qué vamos a tratar? ¿Qué vamos a ofrecer? Lo primero tiene que ser un contenido relevante, enfocado en los intereses del público objetivo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos vamos a dirigir a alguien, muchas veces, en vez de pensar lo que queremos decir, tenemos que pensar en lo que en ese momento también la gente está buscando que podemos aportar nosotros. Vale, tiene que ser un contenido valioso, resolver problemas o educar. Y frecuente. Mantener una presencia activa en redes sociales, blogs y mails. La pregunta del millón. ¿Cada cuánto tengo que publicar, por ejemplo, en estrategia de contenidos? Pues yo personalmente, como muchas respuestas que suelo dar, es depende. Pero ahora bien, una cosa que suelo recomendar es empezar con algo realmente que se pueda alcanzar. Es decir, más vale empezar poco a poco y poder cumplir con nuestro plan, con nuestra estrategia de contenido, a de repente marcarnos unos hitos mucho más agresivos, más frecuentes, que si tenemos ganas, etcétera, pero más vale poder cumplir poco a poco, ir valorando, ir viendo si somos capaces de cumplir estos planes, este calendario editorial, y a partir de ahí podemos subir la frecuencia. En cuanto a otro de los elementos clave, la reputación online. Vale, y como ya sabréis,
el tema de las redes sociales, el tema de los trolls, son cosas que están muy hoy a la orden del día, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que tener algo preparado también en cuanto a reputación online. ¿Vale? Cuando alguien opina sobre, ya sea en nuestra web, en nuestro blog, en nuestras redes, en cualquier canal digital que tengamos, hay que responder a esos comentarios, hay que responder a las reseñas. Yo siempre tengo el lema de, si un usuario se ha molestado en dejarnos una crítica, sea positiva o negativa, sobre todo si es positiva, ¿por qué no vamos a hacer nosotros el esfuerzo también de devolverle ese gesto, ¿no? Si además a nosotros como marca siempre nos interesa este tipo de feedback. Vale, y en cuanto hay opiniones negativas, pues veremos aquí una gestión de crisis. Hay que actuar rápido ante críticas o problemas. Hay un montón de soluciones. A veces una crítica negativa puede ser real y nos puede venir muy bien para solucionar un problema que tengamos. En otra podemos estar más o menos acuerdo o desacuerdo, pero siempre es una oportunidad perfecta o bien para aprender o bien para corregir a alguien que no está en lo cierto, ¿vale? Y por lo tanto damos una prolongación de nuestra marca sobre cómo nos gusta hacer las cosas, cómo nos gustaría hacerlas, cómo lo estamos haciendo, etcétera. Es lo que llamamos el feedback. Otra cosa que también he hecho en falta hoy en día también, que me gustaría que se hiciese más, y es preguntar, tanto en las redes como nuestros clientes, como nuestros posibles leads, etcétera, cómo lo estamos haciendo, qué le gusta de lo que estamos haciendo, qué le gustaría, qué no le gusta. ¿Vale? Preguntar para obtener estas respuestas es una de las mejores prácticas para obtener información de valor de cara a nosotros, crecer como marca e ir hacia donde nos hemos propuesto. Vale, como último elemento clave del e-branding está la interfaz de usuario, que podríamos denominar diseño en cuanto a plataformas, y la experiencia de usuario. Vale, en la web tiene que estar optimizada en cuanto a velocidad, accesibilidad, diseño claro, responsive, que significa que se adapte a todos los dispositivos y todos los tamaños que tenemos hoy en día. Vale, es muy importante ya no solo centrarnos en la web, en escritorio, sino también en todo el uso que hacemos las personas hoy en día de dispositivos móviles. La navegación, que la información debe ser fácil de encontrar, debe estar muy bien estructurada, ¿vale? Todo esto requiere una reflexión previa antes de poner las manos a la obra. Y la interacción, que ha de ser intuitiva, clara, hay que evitar procesos complicados para nuestros usuarios. Vale. Todo esto se puede llegar a alcanzar, como os estoy diciendo desde el principio, si siempre hay un planteamiento, hay una propuesta, se reflexiona, se dedica un tiempo realmente a darle vueltas a todo esto, llegaremos a un final donde conseguiremos una navegación, siempre una interacción lo más intuitiva posible. Y si no, con el tiempo, lo bueno que tienen los canales digitales es que se pueden ir modificando al vuelo, incluso con el tiempo, ir mejorando en función de los análisis que vamos recogiendo. Vale. Como bien os decía al principio, aquí os dejo una frase de Andy Stallman, que es un reconocido experto en branding. La marca no es solo un logotipo, tiene que ver con lo que la gente dice, siente o piensa. ¿Qué beneficios puede tener el cuidar nuestro e-branding tanto para empresas como autónomos? Vale. Gracias al e-branding vamos a lograr un mayor reconocimiento y confianza. Las marcas con presencia digital coherente generan mayor credibilidad. Subrayo lo de coherente porque, como os decía al principio, con estar no es suficiente, ¿vale? Y hay que cuidar todo lo que previamente he comentado. Además, nos va a ayudar a diferenciarnos en un mercado que hoy en día está muy saturado. Un branding sólido destaca entre la competencia. Esto es así. Engagement y fidelización, perdón. ¿Qué significa esto? Interacción entre nuestro público objetivo, nuestros seguidores, nuestros fans y nuestra empresa. Los clientes interactúan y vuelven a marcas que generan conexión emocional. ¿Vale? Importante esto, lo veremos ahora también en lo que denominamos el storytelling. Y por último, otro de los grandes beneficios de invertir en e-branding es incremento en conversiones y ventas. Un branding bien trabajado
impacta en la decisión de compra, seguro. Vale, estos son los 4 grandes pilares o los 4 grandes beneficios, mejor dicho, sobre los que nos podemos apoyar para por qué tenemos que trabajar el branding de nuestra empresa. Cada día es más importante cuidar la marca de tu negocio o empresa y esto requiere una reflexión, un plan, una guía sólida y viva sobre la que apoyarse. Vale, muy importante. Subrayo en este caso lo de viva, vale, porque muchas veces estamos acostumbrados, digamos, al branding tradicional. La parte buena del digital es que es más fácil de modificar. De modificar siempre y cuando sea coherente, sea en base a los valores que hemos predefinido al principio. Vale, una cosa que suele pasar cuando no creamos una estrategia, un plan sólido, es que al final vamos dando como tumbos con nuestra marca y eso al final la desvirtúa. Vale, perdemos reconocimiento, no sabemos hacia dónde ir, pero si hacemos las cosas bien desde el principio, podremos aprovecharnos de ir mejorando, optimizando nuestra marca hacia el objetivo que es que nos reconozcan tal y como queremos. Estrategias y herramientas para potenciar el branding. ¿Qué podemos hacer una vez que ya tenemos un branding creado, establecido, está funcionando? Vale, ya está la base creada. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Por un lado, las redes sociales. Por otro lado, y muy importante, para mí casi de los más importantes hoy en día, por lo menos en cuanto a mi experiencia y como agencia, es el SEO. Tercer lugar, para el storytelling, es decir, tiene que haber una historia detrás de por qué nosotros estamos haciendo lo que hacemos y por qué nosotros somos diferentes o tenemos algo diferente que aportar a los clientes que confían en nosotros, ¿no? Email marketing, que hoy es una herramienta también que puede tener muy buenos resultados si se sabe utilizar y aprovechar sobre todo la automatización de procesos y el análisis que nos dan las herramientas digitales. Entramos ahora un poco en detalle en cada una. En cuanto a redes sociales, plataformas, tipo y frecuencia. Son las 3 cosas importantes que tenemos que pensar. En cuanto a plataformas, la elección de plataformas en las que vamos a estar es clave según el público objetivo. Lo primero, quiero recalcar que también me suelo encontrar, yo os hablo un poquito también de la experiencia. ¿En qué redes sociales tengo que estar? Es que mi competencia está aquí, aquí o allá, ¿vale? La primera reflexión que hay que hacer es dónde está tu público. No lo que tiene el de al lado o tengo que estar en todos. Vale, es muy importante que hagáis vosotros la reflexión de dónde está mi público, centraros en esa red social y a partir de ahí enfocar los esfuerzos que tengáis disponibles, tanto recursos como tiempo y dinero, ¿vale? Depende de qué manera lo vais a hacer, para sacar el máximo rendimiento a esa plataforma. Vale, como os he dicho, más vale empezar un plan que podamos cumplir seguro a intentar abarcar mucho desde el principio, perder el control y seguramente acabemos con frustración en un trabajo que lo que debería darnos es bastante satisfacción. ¿Qué tipo de contenido se va a crear? Es decir, ¿van a ser publicaciones visuales? ¿Van a ser vídeos? ¿Va a ser contenido educativo? Vale, yo os recomiendo hacer un listado sobre los tipos de contenido que podéis aportar y el tipo de contenido que puede ser de valor para vuestro público, ¿vale? ¿Y con qué frecuencia? Pues sobre todo, lo que os he dicho antes, depende de lo que podáis cumplir, pero muy importante que sean publicaciones regulares, perdón, y alineadas con la identidad de marca, objetivos alcanzables, ¿de acuerdo? Otro de los 5 puntos clave para potenciar el SEO, posicionamiento en buscadores. Vale, básicamente posicionamiento en Google, aunque cada día se está abriendo más el mercado de los buscadores y hay un poco más de diversidad que hace unos años. Tendremos que tener en cuenta el tipo de palabras clave
que utilizamos y que pueden mejorar nuestro posicionamiento. Cuando hablamos de palabras clave, hablamos de palabras clave de la marca, del negocio. Pensamos en lo que, ya no solo para nosotros, sino del otro lado, qué es lo que los usuarios como términos pueden estar utilizando para buscar y encontrar lo que nosotros ofrecemos como marca o negocio. ¿Vale? La técnica, muy importante en cuanto a una web, la velocidad de carga, los metadatos que utilizamos, enlaces internos, arquitectura de código. ¿Vale? El SEO no se trata solo de palabras, sino también de arquitectura. Arquitectura de código, de diseño. ¿Vale? Es un poco más complejo de lo que podemos creer. Y la calidad, vale. Blogs y artículos optimizados para SEO. El blog es una herramienta fantástica, siempre y cuando tengamos un plan, siempre y cuando nuestros contenidos sean de valor, para aumentar nuestro posicionamiento de SEO y sobre todo para enriquecer, ¿vale? En los contenidos que tenemos en nuestra web. No solo a nivel técnico, sino muy importante, a nivel estratégico. Vale, yo suelo decir que al final todo esto es como una partida de ajedrez. A veces cuando empiezas una partida, si tienes ya más o menos claro lo que vas a hacer, es mucho más fácil que si improvisamos. Vale, pues esto es un poquito lo mismo. Aunque yo creo que esto se extrapola a cualquier parte de lo que es un negocio o una empresa. Otra de las estrategias y herramientas importantes es el storytelling. Vale, intentar conectar ya no solo a nivel de servicio de producto, sino emocionalmente con la audiencia, crear narrativas auténticas, casos de éxito, historias de la marca, testimonios. Cuando se trata de una marca nueva, podemos crear un storytelling previo. Y si ya tenemos una marca con cierto recorrido, podemos aprovechar esta segunda parte con casos de éxito, testimonios, anécdotas, historias. Vale, depende en qué punto estéis, pues podemos utilizar una u otra. Email marketing. Aquí habrá diferentes opiniones, ¿vale? Hay gente que es más de suscribirse a newsletters de email marketing, a productos de email marketing, en fin. Y luego hay gente pues que o bien no se ha suscrito o que recibe. Hay empresas también que lo hacen de cierto modo mejor o peor, ¿vale? En este sentido, todos estamos intentando aprender, ¿vale? Pero es importante que si nosotros como marca optamos por este canal digital, hay que hacerlo de la mejor manera, como todo, a través de una segmentación, ¿vale? Intentamos ver hacia dónde va el mensaje, hacia qué persona, intentamos personalizar al máximo, intentamos ajustar el mensaje al máximo también para que esa persona se sienta lo más cómoda con el envío que le estamos haciendo. Automatización en muchos tipos de procesos, emails de bienvenida, emails de seguimiento sobre algo que ha estado mirando nuestra web y que se ha quedado a medias, promociones, vale, intentar cuidar estos dos tipos de factores ya nos dicen que hay que intentar ser lo más cuidadoso, lo más amable y sobre todo lo más interesante, ¿vale? Para la persona receptora de nuestro mail y sobre todo información útil, novedades y descuentos exclusivos. Vale, ya que estamos teniendo el poder de comunicarnos a través de una herramienta de email, vamos a intentar que cada vez que comunicamos algo sea realmente algo que merezca la pena al usuario que dedique su tiempo a leer y a participar. Y como última parte importante, la automatización y el análisis. Ya no solo con herramientas, sino con la creciente integración y evolución que está teniendo la inteligencia artificial, ¿vale? Que nos da unas opciones muy interesantes hoy en día. ¿Qué podemos hacer? Optimizar procesos, programar el contenido, respuestas automáticas, repetición de flujos que cada dos por tres, flujos me refiero a proceso, cada dos por tres realizamos, pues si ya vemos durante un periodo de tiempo que estamos realizando el mismo proceso, hay herramientas que nos permiten automatizarlo, ¿vale? Lo importante es identificar estos procesos. En cuanto a herramientas, ¿qué herramientas son las mejores? Es otra de las preguntas frecuentes. Pues esto depende.
hay herramientas para todo. ¿Cuál es el problema? Que hay muchísimas. Entonces, conviene dedicar un tiempo para investigar las herramientas que mejor se adecuan a los procesos que exactamente necesitamos. ¿Vale? Es posible que haya una herramienta que justo cuadre. Y si no, tenemos la opción de utilizar herramientas con mayores cualidades, pero no tener que utilizar todas. Y en cuanto a análisis, para mí esta es una de las claves de todo el branding, de todo el marketing digital, que es la medición de los datos de engagement, de puesto en este caso, y el comportamiento de usuarios. Una vez que nosotros hemos hecho toda esta parte, si después no hay un análisis, no hay una interpretación de los datos que tenemos para poder readecuar esa estrategia viva que hemos dicho, de nada nos va a servir hacer, perdón, aquí, de nada nos va a servir estar haciendo todos estos procesos si no tenemos un momento de pausa, reflexión, análisis y reorientación de todo lo que estamos haciendo. Vale, esto es una de las grandes claves para aprovechar que tenemos en el marketing digital y que en el, digamos, en otras plataformas analógicas, otros canales, no es tan exacto. Dicho esto, ¿qué son los grandes rasgos del e-branding? Os voy a hablar de algunos casos de éxito, tanto marcas exitosas como algunos errores comunes que se suelen generar también. Vale, si yo os hablo, por ejemplo, de Apple, sabemos exactamente que Apple tiene un branding minimalista y un enfoque en la experiencia de usuario. Mucha imagen grande, enunciados con mucho tamaño, poco texto, mucha emoción, ¿vale? Si os fijáis, Apple realmente no habla apenas de sus productos en los anuncios, habla más bien de cómo te sientes, ¿vale? Entonces, hay un enfoque también muy emocional. Nike. Nike realmente vende de ropa deportiva, eso está claro, pero realmente, sobre todo, vende mensajes inspiradores y un storytelling poderoso. ¿Qué significa esto? Lo más fácil o la trampa en la que solemos caer más fácilmente es en el autobombo, por decirlo de alguna manera, y es vender nuestro producto como tal, a sus características técnicas, etcétera, etcétera. Pero como veis, en estas tres grandes marcas, ¿vale? Que por eso las he puesto aquí, realmente se están enfocando en algo que no es el producto en sí, sino lo que consigues con este producto. Enfoque experiencia de usuario, inspiración, y en caso de Tesla, innovación y construcción de comunidad, ¿vale? Errores comunes que podemos tener y que son bastante más habituales de lo que pensamos. Incoherencia de marca. Por ejemplo, tenemos un logo en la web, tenemos un logo en nuestra oficina presencial, hay un logo un poco más diferente en las redes sociales, los colores cambian, no está todo unificado, los mensajes en cada plataforma son muy diferentes. Podemos tener un mensaje en lo que es el briefing de la empresa, en la web y quizás se utilice un lenguaje más coloquial, más familiar, en las redes sociales más de lo mismo. Entonces, lo que tenemos que tratar es que haya una unidad de estilo, que es muy importante y que esté todo cohesionado. Vale. Otro de los errores comunes es no definir un público objetivo. Intentar llegar a todos sin una estrategia clara. Como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Así que yo os recomiendo, si os podéis centrar en un nicho de público, un nicho de mercado, incluso una localización geográfica para empezar y cumplir ese objetivo, os va a ayudar a crecer luego cuando queráis ampliar la marca, ya sea geográficamente o en otros factores. Descuidar la reputación online. Vale, esto es algo que también se encuentra mucho en el día a día. No gestionar los comentarios ni responder dudas. No responder reseñas, no puntuar. Es lo que os decía, ¿no? Si nosotros estamos dedicando un esfuerzo a conectar con los usuarios y cuando conectamos hay una respuesta, una interacción, nosotros no respondemos, al final estamos tirando un poco por la borda todo este esfuerzo que estamos haciendo y sobre todo en el caso de las redes sociales, todo el tiempo, ¿vale? Porque es un canal que requiere de mucho tiempo. Y otro de los errores comunes, como os decía antes, es no medir los resultados.
de analizar el impacto del branding digital. Vale. Si estamos en uno de estos 4 puntos, os recomendaría volver al principio, replantear dónde estamos fallando y volver a empezar, ¿vale? Desde el punto en el que lo hemos dejado y probar, probar, probar e ir aprendiendo. Vale. Aquí tenía puesto un par de casos, ya que vamos bien de tiempo, ¿verdad? Para que podáis consultarlos. Luego no sé si Alfonso se va a compartir, ¿se compartirá? Sí, Vale, vale, pues mira, os voy a explicar brevemente, ya que os he hablado de marcas como Apple, Nike y Tesla. Nos vamos a acercar un poquito más aquí hablando de Orbea, sobre un caso de reputación o de crisis online. Vale, seguramente igual lo conozcáis, aquí os he dejado el enlace. En el que os cuento brevemente, ¿vale? Lo que pasó. Aquí al final, pues Orbea es una marca que seguro que muchos conoceréis, muy buena a nivel de bicicletas, ¿vale? Patrocina varios equipos ciclistas también además, y tenía como embajadores a Alice Espargaró y Purito Rodríguez. ¿Vale? ¿Qué pasó? Pues que Orbea había adoptado estas dos personas, estos dos deportistas, como embajadores de la marca a nivel profesional. ¿Qué pasa? Que aquí hay un hilo muy fino entre lo profesional, lo personal. Digamos que las redes sociales son un arma de doble filo y tanto Aleix como Purito pues se grabaron un vídeo en el que tenían una conversación nada que ver con el ciclismo y por lo que fueron bastante criticados en redes sociales. Vale, ¿qué pasó? Todo esto, si hubiese sido algo personal y no hubiesen sido embajadores de esta marca, se hubiese cargado directamente sobre sus personas. Pero claro, al ser embajadores de Orbea, perjudicó totalmente a la marca, hasta el punto de que tuvo que pedir perdón Orbea en su nombre, incluso les tuvo que bajar de ese puesto, si no recuerdo mal. No sé si podemos... Aquí no se podría ver, pero bueno, os dejo en la presentación para que podáis verlo, muy interesante. Aquí está aquí de la cuestión y aquí tendréis un poco las respuestas de Orbea respecto a este caso. Vale, son casos que suelen pasar. Tenemos aquí otro caso común, un poco vulgar, pero bueno, para que veáis también cómo de una crítica negativa, ¿vale? Depende del tipo de marca que seamos, el tipo de lenguaje que utilicemos, podemos aprovechar siempre una crítica negativa, siempre una oportunidad para darle la vuelta e intentar crecer en lo que es nuestra marca. Os dejo que lo leáis vosotros. ¿Vale? Y esta es otra opción también muy interesante, ¿vale? En el que Netflix habla de eres un Maserati, no te quedes con alguien que te trate como un 600, ¿vale? Es importante que como marca monitoricemos lo que se puede decir o no de nosotros, y aquí aparece SEAT de manera genial, que seguramente esté monitorizando en las redes sociales lo que es el número 600. Y dice, a menos que tratarte como un 600 significa cuidarte durante los próximos 50 años y vivir el resto de aventuras de tu vida juntos. Para aquí veis que siempre hay una oportunidad, ¿vale? Aparte de nosotros tener una estrategia, hay que buscar qué se está diciendo, ya no solo sobre nosotros, sino sobre un tema en el que nosotros podemos aportar algo, ¿vale? Y es muy importante aquí el tipo de comunicaciones que tienen los dos, ¿vale? Por eso hay que definirlo antes. Ya como resumen, ideas clave de lo que hemos visto, ¿vale? E-branding, estrategia, identidad y herramientas. La estrategia, el e-branding es más que diseño. Espero que esto haya quedado claro, es estrategia. En cuanto a identidad, una identidad digital fuerte genera confianza y ventas, muy importante. Al final, todo esto no deja de ser una manera para facilitarnos el ganar más dinero con nuestro trabajo, vender, ya sea de manera indirecta o indirecta, y herramientas. Las herramientas digitales ayudan a construir y potenciar la marca. Aquí os dejo con Alfonso. Por mi parte, daros las gracias por haber estado aquí atentos, por haberme dejado explicar un poquito parte de trabajo que me gusta y me encanta hacer.
Así que me despido aquí y os dejo con Alfonso. Sí, un momento así, alguna pregunta, Ah, si te perfecto, parece. perfecto. Bueno, está abierto el canal de chat Sí, para quien quiera formular las preguntas, perfecto. pero yo sí tendría alguna pregunta para hacerte, Asier. Vale, adelante. Bueno, ha terminado muy bien la presentación con un par de ejemplos de críticas negativas, ¿no? Ujú. ¿Recomendarías eso, ante las críticas falsas o negativas, responder siempre igual con un toque de humor, Sí, más que ignorarlas? ¿O cuál sería tu sí, recomendación? sí. Yo, a ver, por experiencia además, me ha pasado de tener, porque es algo muy habitual, de tener una crítica negativa, incluso falsa, más que negativa, ¿no? Porque negativa al final es, por mi parte por lo menos son bien recibidas, siempre te ayudan a crecer, pero falsa. Entonces, lo que sí recomiendo es no ignorarlas. Esto es muy importante. En el momento que tú ignoras un mensaje, das a entender también como que das la razón también. Entonces, aquí hay varios casos. Esto estaría un poco más centrado en el gabinete de crisis de reputación online. Entonces, yo lo que haría lo primero sería responder. Hay que analizar bien qué se nos está diciendo, con qué tono, intentar buscar darle la vuelta, ¿vale? Pues ya sea con humor o con el tipo de lenguaje que hayamos decidido usar como marca. Y luego, si vemos, porque esta es otra parte también, si vemos que se empieza a enzarzar en ese canal la conversación y respuesta y tal, intentar llevarle hacia otro de nuestros canales, invitarle a que nos mande un mail o algo así más privado, donde seguir con esa conversación, si es que estamos hablando de algo que podríamos denominar como troll. Ujú. Vale, cuando estamos con algo que es negativo, pero es real, yo seguiría hablando en abierto. Sí, 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 sí. Sí, sí. Muy bien, así es. Otra pregunta. Bueno, una de las patas del branding has Ujú, comentado el mundo del SEO, ¿no? ujú. Eh, bueno, recientemente, pues OpenAI Sí, y algunas herramientas de IA están incorporando también su propio módulo de buscador. De sí, alguna manera, bueno, además ya tienen acceso a sí, sí, Internet, ¿no? sí, sí. ¿Cómo crees tú que puede suponer la entrada de estos motores de IA en la búsqueda de información en Internet? Sí, ¿Crees tú que el SEO, las técnicas tal y como las conocemos ahora, se mantendrán? ¿Van a seguir siendo importantes? ¿Puede haber algún cambio? pues esto es muy interesante. Una pregunta complicada además hoy en día porque incluso yo, a modo personal, utilizo herramientas de IA para buscar información, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que el SEO, como lo conocemos como tal, ya ha evolucionado, porque cuando hablábamos de SEO al principio estábamos hablando de palabras clave y textos, ya en sí con las búsquedas por voz el SEO cambió, ¿vale? Porque ya había SEO auditivo, con audios, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en una tercera fase, ya sabes que los algoritmos cambian cada 2 por 3. Incluso había SEO para redes sociales, en búsquedas en los propios motores de las redes. Y ahora yo creo que seguramente ya se esté trabajando para intentar, a través de las herramientas de IA, que podamos añadir algunas líneas, algunas directrices dentro de nuestro código para que ahí también seamos bastante influyentes. De todas maneras, yo por lo que he visto, al final la IA realmente lo que hace también es una búsqueda de todo lo que hay en Internet. ¿Vale? Entonces, realmente si estamos haciendo un buen SEO para los buscadores, seguramente estemos obteniendo buenos resultados o se esté hablando de nosotros bien o incluso hay información en las herramientas de IA como puede ser el OpenAI o así. Yo por mi parte, yo he hecho búsquedas, pues en su día, pues, ¿qué me puedes decir de ilusionas, no? Y sí que es verdad que al principio no había tanta información, pero a medida que va pasando el tiempo me encuentro realmente pues, resultados muy interesantes que saben bastante pues, a través de toda la información que hay. Entonces yo creo que si desde la base creamos un SEO interesante, que al final el SEO no deja de ser hablar de realmente lo que vendemos, en las herramientas de IA obtendremos también visibilidad, que es lo que buscamos. Muy bien. Sí, sí. Bueno, Te pues dejo aquí entonces, muy bien, Alfonso. Asier. Nada, muchas gracias. Encantado. Y pues gracias, Asier, por la presentación tan interesante que yo creo que ha sido muy útil. A mí, por lo menos, me ha ayudado mucho para tener una visión organizada y bien estructurada de todos los elementos que componen el e-branding. Yo creo que ha sido muy completa en todos los aspectos. Y el final, además de las respuestas con humor,
Sí, Creo que también es un punto. De hecho, yo diría que incluso la IA en algún caso te puede ayudar, ¿no? a darte ideas, ¿no? sí, de sí, cómo sí. tratar algún Sí, sí. Yo soy de los que piensan que caso. la IA es algo que nos puede venir bien. Siempre hay una mano negra en todo, pero hay que ver lo positivo. Muy bien, pues gracias, Asier. A Y nada, gracias vosotros. a todos los que habéis asistido al webinar. Eh, Recibiréis la copia de la presentación y también el vídeo va a estar publicado en el canal de YouTube de Ingeniería. En la última diapositiva tenéis este QR con un enlace a la encuesta de satisfacción de la jornada. Y ya sin más, pues invitaros a seguir asistiendo a nuestras jornadas. Tenéis en la página web de la OAP de Ingeniería el listado de próximas jornadas y que contaremos también con Asier para seguir hablándonos del mundo del marketing en otra interesante jornada a la que estáis todos invitados. Muchas gracias y hasta la siguiente.